Conexión GT estamos ahora con un personaje histórico, nada menos que el doctor Carlos Sabino. Y es que el doctor Carlos Sabino ha sido un referente en el tema de la historia de Guatemala. A pesar de que es argentino, ha estudiado profundamente nuestra realidad y pues nos ha regalado estudios sobre lo que ha sido Guatemala, el por qué ha sido así. Y hoy nos acompaña en los estudios de Conexión GT. Bienvenido, doctor Sabino. Gracias. Mire, qué gustazo estar con usted, pero a mí me da hasta pena porque pues, es una eminencia acá. Bueno, vamos a hablar de dos obras y vamos a empezar con una. Arbenz, una biografía. Esta es una biografía que usted empieza ¿cuándo? Bueno, yo empiezo, diría, en dos niveles. En 2004 están escribiendo, investigando para un libro que saqué que se llama Guatemala, la historia silenciada, que es bastante ya conocido, que en 2 tomos. Bueno, pues haciendo un recuento de la historia de Guatemala desde el año 44 en adelante, tenía que trabajar sobre el nivel de lo que era el gobierno de Arbenz. O sea que ahí hice la investigación sobre cómo llegó al poder, su reforma agraria y cómo cayó. No me interesó más el personaje porque era una historia de tipo general. Al ser una historia general, bueno, lo que pasó después no me interesaba. Un día, hace unos 5 o 6 años, yo estaba conversando con mi esposa, que también es historiadora, y hablábamos de las biografías que faltan en Guatemala, porque faltan muchas biografías, muchos personajes importantes, no se ha escrito nada sobre ellos. Ella escribió justamente sobre José María Reina Barrios, y estamos hablando, bueno, ¿cuál faltaría? Y yo le dije, mira, para mí la básica que falta es la de Arbenz, yo no sé quién podrá hacerla. Y ahí me puse a pensar y dije, bueno, la voy a hacer yo. Y me puse a estudiar a él desde su juventud en Quetzaltenango hasta su trágico y pálido final en México. Y realmente me sumergí en el personaje. Yo tengo quizá esa característica, me sumergí tanto que tuve que abandonar el trabajo en algunos momentos porque me impactaba la historia. Ahora, la gente piensa que Jacobo Arbenz era una especie de manipulador político. Se le atribuyen sucesos muy específicos, como por ejemplo haber participado en la muerte de Francisco Javier Arana. A través de sus estudios, ¿qué ha descubierto usted, por ejemplo, respecto a eso? Bueno, ese es un tema que es difícil de aclarar porque se ha levantado mucha polvareda alrededor de ese asunto. Yo no pienso, pero este es un pensamiento subjetivo, personal, no lo puedo documentar. Yo no pienso que Arbenz haya dado la orden de matar a Arana, no lo pienso. Ahora, estoy seguro de que gente en su círculo más cercano la dio. Y yo me atrevería a decir que Chernow MacDonald fue el que dijo, acabemos con esto de una sola vez. Pero eso se resolvió en un grupo, se le hizo una emboscada a Francisco Javier Arana, el coronel, que había salido con los tanques contra Ponce Bailes el 20 de octubre. Se le hizo una emboscada en el Puente de la Gloria, ahí en Amatitlán, en la entrada a Amatitlán, en una situación muy peligrosa porque lo rodeaban unas 20 personas armadas con metralletas. Y resultó muerto. Ahora, fue decidido que se lo matara ahí. Realmente, ¿qué circunstancias hubo exactamente? Hay un libro, el de Piero Gleijeses, que da la versión oficial de la izquierda, porque ni siquiera Arévalo dio una versión oficial. Arévalo era el presidente, Arbenz era su ministro de la Defensa, pero hay muchos hechos realmente que indican que Arbenz fue uno de los actores intelectuales, digamos. No de la muerte en sí, pero sí de crear unas circunstancias que propiciaron ese hecho. Sí, porque fíjate, era muy fácil arrestar a Arana sin tanta complicación, sin Puente de la Gloria, sin nada de eso, en casa de gobierno. Él había estado en casa de gobierno a las 10 de la mañana ese día.
no faltaba más que 2 soldados vinieran, lo desarmaran y lo tuvieran preso y lo deportaran, como es la versión oficial de la izquierda. No se hizo así. ¿Por qué no se hizo así? Quizá porque quería crearse esa especie de emboscada contra este joven. Bueno, hay historias alrededor de todos los personajes históricos y Jacobo Arbenz es uno de los personajes de la historia de los políticos de Guatemala que pues ha dejado huella, ¿no? Se le llamaba el soldadito del pueblo. ¿Por qué? Bueno, ese era un recurso propagandístico para unir pueblo y ejército. Eso se usó mucho en la campaña electoral. La campaña electoral fue muy bien planificada, la planificó realmente José Manuel Fortuny, el secretario general del Partido Comunista. Y uno de los detalles era mantener esa especie de idea de pueblo y ejército. El otro punto era que a él no lo propusiera como presidente del Partido Comunista, sino un partido de Quetzaltenango, de origen más bien dirigido por un señor Broll, que es una familia muy conocida en el ambiente agrario empresarial. Es decir, dar un ropaje a su candidatura que no pareciera de extrema izquierda. Incluso hay un artículo interesante de la revista Time que salió en esa época, sí, en el año 51, que decían que él no podía, es decir, ¿dónde se ha visto un militar comunista? Y él por lo menos no va a tener esa agresividad contra los Estados Unidos que ha tenido Arévalo. O sea que hasta el Departamento de Estado lo veía bastante bien a Arbenz ahí en el momento de tomar el poder. Mucho de eso era propaganda, realmente. Ahora, veamos una cosa. Cuando analizamos las políticas económicas de Arbenz, usted que las conoció, ¿usted podría decir de que él estaba orientando a Guatemala hacia un socialismo rojo, casi comunista? Yo diría que sí, aunque le dejo al lector que saque la última conclusión. La reforma agraria que se hizo en Taiwán, que se hizo en España, que se hizo en Corea y que dio buenos resultados, eran reformas que fueron más o menos en la misma época que la de Arbenz y que tuvieron el apoyo norteamericano. Correcto. Lo que es una contradicción, porque los gringos apoyan la reforma agraria en Taiwán, pero no la apoyan en Guatemala. Es que la de Guatemala era diferente. Eso ¿Por qué? Bueno, porque por ejemplo no había un órgano catastral que dijera, usted tiene 50 caballerías, le vamos a expropiar tantas. No, era por denuncia de organizaciones campesinas. De tal manera que se reunió un grupo de campesinos y decía, vamos a expropiar la hacienda de la señora tal. Se metían, venía la gente de la reforma agraria, lo podía llevar preso o sacarlo de ahí, y realmente era por denuncia, no se indemnizaba inmediatamente y en efectivo a la gente que se le expropiaba. Realmente no se daba la tierra en propiedad, el 80% se dieron en usufructo. Entonces no era una reforma agraria orientada a lo que decía el propio gobierno, crear un capitalismo competitivo en el agro nacional. No era para nada eso. Pero fíjese que hay personas que nos hablan de un Arbenz con una orientación izquierdista, ¿no? Y otros nos hablan de un Arbenz que era pragmático. Y es que hay situaciones que lo ponen a uno a pensar, como por ejemplo el hecho de haber tocado los intereses de la United Fruit Company, de haber tocado los intereses del ferrocarril, de la luz eléctrica, que son empresas norteamericanas, de haber tocado los intereses corporativos de Estados Unidos, que ese fue el detonante que marcó la diferencia. No, realmente no la tocó así tan directamente, porque esos fueron proyectos que no se llevaron a cabo. Por ejemplo, contra la frutera, la United Fruit. Una cosa era expropiarla, otra cosa es lo que Arbenz había propuesto él mismo en su campaña electoral, construirle paralela al ferrocarril que lo tenía por concesión la frutera, la IRCA, que era la empresa subsidiaria, construir una buena carretera. Eso es el modo capitalista de combatir
la presencia de Estados Unidos. Jurumalirada, que era la represa que él pensaba hacer para, digamos, salir del monopolio, que nunca fue monopolio de la Bonancière, nunca se ejecutó. O sea que esos planes interesantes nacionalistas, él era un nacionalista económico, como mucha gente de la época, esos planes no se ejecutaron. Lo que se ejecutó realmente fue la reforma agraria. Y yo sé por lo menos de algunas personas que viajaron a Estados Unidos para decir, miren, se está metiendo el comunismo aquí, apóyennos. Y hubo la oposición frontal de la iglesia, hubo la oposición frontal de la universidad contra Arbenz antes de su caída. Es decir, esa versión de que los gringos manejaron todo, no, los gringos dieron unos aviones de carga básicamente. Aparte que hubo 2 aviones caza que hicieron algún daño, pero no mucho. Los gringos lo que hicieron fue permitir y abastecer a Castillo Armas allá en Honduras. Y también lo apoyó Somoza, también lo apoyó Trujillo, es decir, y el ejército que lograron reunir era de 400 personas. Y Arbenz tenía 10.000 personas bajo su mando. Mire, luego de ver estas, contésteme una pregunta. ¿Por qué Arbenz no contraatacó? Porque no tenía el apoyo del ejército. No tenía el apoyo del ejército. No, y el ejército estaba en una situación. Ahí la situación para ellos era compleja, porque ellos veían que el comunismo estaba tomando el control del agro, del campo, por un lado. Pero ellos no querían derrocar a Arbenz. Al fin y al cabo todos venían de la misma revolución del 44. Pero Arbenz no les hacía caso. Entonces adoptaron, en cierta forma liderados por Elfego Monzón, que era digamos, el de mayor ascendiente en el ejército, adoptaron la idea de no combatir. Y casi no hubo combate. Si eso es lo importante. Hubo un combate contra una pequeña embarcación que entró por Izabal, los diezmaron, y hubo un combate en Chiquimula, que hay varias versiones sobre él, pero no fue un combate de gran escala. Y el resto no quiso combatir. A excepción de la batalla, del pleito del 2 de agosto con los cadetes. Pero eso es mucho después. Estamos hablando de junio. Sí. Entra el 18 de junio la fuerza de Castillo Armas, entra, ¿cómo se llama? Entran por Honduras, entra más tarde el propio Castillo Armas, y realmente ellos toman el Florido, como Jocotán, Camotán, se van acercando a Vado Hondo, llegan a Chiquimula, se produce, ahí ya ha entrado al día siguiente Castillo Armas, hay un pequeño combate y empiezan a juntar fuerzas entre los campesinos de la zona para atacar Zacapa. Hasta que, viendo la situación, el comandante de Zacapa dice: reconozco a Castillo Armas, aquí no hay pelea entre hermanos. Y ahí prácticamente es cuando renuncia Arbenz. Arbenz no tiene más remedio que renunciar porque no lo apoya ni la iglesia, ni el ejército, ni la intelectualidad. Nadie lo apoya, ni los Estados Unidos, por supuesto. Tremendo. Pues mire, licenciado, mire, doctor, este libro, que es Arbenz, una biografía, viene a contrastarse con otro libro en el cual usted pues aportó bastante, y es este libro de Mario Sandoval Alarcón, ¿verdad? Usted apoyó en el trabajo de investigación a María Isabel, ¿verdad? Mira, cuente, ¿qué nos puede decir sobre estos dos personajes contrastándolos? Primero quiero aclarar, cuando María Isabel, la autora, se inscribe en la maestría en Historia que tenemos en la Universidad Francisco Marroquín, bueno, me dice, bueno, le pregunto si tiene que ver, me dice, sí, es mi abuelo, Mario Sandoval, y que ella quisiera escribir algo sobre él, que tiene documentación, y yo le digo, mira, en esta clase vamos a tratar un punto que es complicado para ti. En punto 1, tú tienes que hacer la biografía de tu abuelo. No hay nadie mejor preparado para hacerlo. Pero segundo, tienes el problema de la objetividad. Es tu abuelo.
no vayas ahora a darnos un libro que es puro elogio. Y ella lo hizo. O sea, ese es el aporte que yo hice a ese libro. Ella investigó por su cuenta, yo le conseguí algunas fotos, lo publiqué, porque yo tengo una editorial que es la que sacó ese libro. Ahora, estos dos personajes no chocan directamente. Arbenz choca contra Arana, prácticamente, contra Francisco Javier Arana. Y luego Mario Sandoval es una persona que reconoce el liderazgo de Carlos Castillo Armas, que a su vez derroca a Arbenz. Pero el papel de Mario Sandoval Alarcón es mucho más amplio, mucho más largo. Es un papel, digamos, de representar el anticomunismo definido y claro en esa época, cuando hay mucha gente de pensamiento socialdemócrata que de alguna manera es mal visto por Mario Sandoval. Mario Sandoval no quiere ninguna forma de socialismo. Que no es un liberal, no lo es. Él lo apoya desde una derecha clara y definida, tiene simpatías por Francisco Franco, el dictador, el que ha ganado la Guerra Civil Española, pero no es tampoco un fascista, aunque asume algunas formas de los fascistas, pero realmente él es el portavoz del anticomunismo. Mi querido doctor, ya aquí para terminar el tema, vemos que la historia se ha utilizado como un elemento de adoctrinamiento, una herramienta que sirve para adoctrinar a los jóvenes, porque la historia mal contada es como una mentira inventada. Entonces, ya hoy, después de todo este tiempo que usted ha visto la historia, que ve de lo que está pasando, ¿cree que referentes como el REMI, referentes como los pensums académicos del Ministerio de Educación realmente reflejan lo que fue Guatemala, lo que era? Porque esto que me está usted contando, esa historia no es la que cuentan los libros de historia. Aquí se habla de una primavera democrática. ¿Será que la narrativa histórica cambia de acuerdo a los intereses políticos del gobierno de turno? Bueno, mira, la historia, la gente la ve como un relato más o menos frío y a veces hasta aburrido. La historia es un arma política decisiva. Es un arma política más... Vamos a poner hashtag, Carlos Sabino. La historia es un arma política decisiva. Sí, señor, sí, señor. Y ha sido usada, mira, yo tengo en un libro un ejemplo de cómo la usaron los mayas, cuando uno contrasta una estela con otra, cómo se estaba discutiendo si era verdad o mentira tal o cual cosa en la Grecia de la guerra del Peloponeso. ¿Qué versión tenían los persas de todo eso, que era totalmente diferente? O sea, es un arma política porque saber de dónde venimos nos implica de alguna manera hacia dónde debemos ir. Y por eso es quizá de las más poderosas que hay. Estamos condenados a repetir aquello que no conocemos. Estamos condenados a repetir y estamos condenados a hacer lo que dicen que falta hacer, que no falta. O sea, la historia es un arma muy grave. Sí, yo no creo que lo que se vende aquí como historia sea lo correcto, por eso te hacía propaganda de SET, que es la editorial que hemos fundado con mi esposa, porque que la del otro, esa grafía también es la misma. Uh-huh. Estos libros los sacamos nosotros no para hacer dinero, sino para ser portavoces de gente como María Isabel y como muchos otros que ya hemos editado, para compensar. Tú nunca puedes bloquear y hacer una historia oficial ni contraoficial. Hay que confiar en el lector, hay que esperar que el lector se dé cuenta solo de las cosas, se dé cuenta si realmente es posible que, para ir al ejemplo, que el Congreso se haya reunido entre 10 y 11 de la mañana sin dejar ningún acta, diciendo que destituían a Arana cuando no había ninguna normativa que le permitiera hacerlo, como dice un cierto supuesto historiador. O sea, la gente debe ver las cosas por sí misma. Si no la ve, ahí los dejamos.
los libros se quedan tranquilos en un anaquel y alguien los leerá y alguien irá comprendiendo. Es un trabajo distinto al que uno imagina, no es hacer propaganda, es contar lo que pasó. Vuelvo a repetir, la historia mal contada es una mentira que nos amenaza, es una mentira que nos divide. Tengo en mis manos 2 libros de las editoriales de Carlos Sabino, ¿verdad? Uno sobre Arbenz, otro sobre Mario Sandoval Alarcón, un esfuerzo de publicación de una visión diferente sobre la historia. Ya sabemos que el libro de Mario Sandoval se encuentra en Sofos, en Artemis, en la Marquesita, en la UFM. ¿Dónde lo encontramos? Yo creo que en casi todas partes. Sofo lo tiene la universidad, lo tiene Fondo de Cultura Económica y al lado Piedra Santa en el centro, lo tiene de museo, prácticamente en lo todas van partes. A encontrar. Bueno, así que ya saben, conocer sobre la historia nos ayuda a entender nuestro presente. Muchas gracias, doctor Sabino. Gracias a ustedes, a ti. amigos televidentes, no cambien de estación, ya regresamos.